Ok, Dios le bendiga nuevamente. Vamos a comenzar esta enseñanza en esta noche con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, dándote gracias primeramente por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que me vuelves a dar y que nos vuelves a dar, Señor, de reunirnos de esta manera para estudiar tu palabra. Yo te pido, Padre, Espíritu Santo, tú que puedes atravesar las barreras y llegar a todo sitio. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú llegues a cada una de las que se conecte ahora o las que se conecten luego, y que la palabra que hablemos en esta noche llegue a lo más profundo de sus corazones. Tú sabes la necesidad de cada cual, tú sabes nuestras preguntas, nuestros problemas, y necesitamos esa palabra que nos dé fuerza y nos ayude a seguir hacia adelante. Siempre te daremos toda la gloria y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, gracias por conectarse y estar aquí. Como le dije ahorita, tomamos un brequecito, pero tenemos que volver otra vez a lo que es el estudio de la palabra. Las que eran constantes pueden, yo sé que se pueden identificar conmigo, que cuando paramos así de momento, como que nos hace falta. Quizás la primera vez un brequecito, pero después nos hace falta ese estudio, ese estudio semanal que nos llevaba hasta el otro miércoles con la palabra y seguíamos pensando en ella, meditando en ella el resto de los días. Y verdaderamente, yo lo digo en lo personal, fueron de grande, pero sumamente grande bendición para mí todavía. Mucha de esa palabra la tengo atesorada en mi corazón, la sigo repitiendo y meditando en ella, y me ayudó muchísimo a mí a crecer, ¿verdad? Como cristiana, que de eso también vamos a seguir hablando. Y quizás tú vas a preguntar, pues, ¿qué vamos a hablar ahora? Porque las otras series anteriores hablamos sobre la fe primero y luego sobre encontrando el reposo. Terminamos aquella serie de encontrar el reposo y yo dije, voy a tomarme un día o 2 días una semana o 2 semanas a ver, a poner mis pensamientos en orden y que el Señor me diera dirección en qué serie comenzar nuevamente. Y les tengo que decir que desde antes de haber terminado aquella serie, ya el Señor me estaba moviendo a una palabra específica, ¿verdad? A algo específico que había puesto en mi espíritu y que ya yo a la misma vez, ¿verdad? Que estábamos estudiando, entrando en el reposo, tenía aquello y yo estaba estudiando aquello que Dios había puesto en mi corazón. Y es tan sencillo, era tan sencillo como el Señor me trajo en pensamiento algo que mi abuelita me decía cuando éramos pequeños, cuando yo me criaba. Mi abuelita decía que Cristo viene, siempre estaba hablando de Cristo viene y nos viene a buscar, pero siempre ella decía, pero el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo se va a casar con la novia, vestida de blanco, sin mancha y sin arruga, especialmente ese sin mancha y sin arruga. Yo llegué a tener sueños donde esa frase, sin mancha y sin arruga, la tenía constante, y yo decía, Señor, tú me quieres decir algo con esto, porque así trabaja el Señor conmigo, me pone una palabra fuerte en mi espíritu y me hace indagar, me hace entonces buscar la palabra, porque entiendo que Dios quiere hablarme de esa manera, quiere hablarme más profundo sobre eso. Entonces, yo me quedé con eso de sin mancha y sin arruga. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo quiero que tú te quedes con esa misma frase. Una iglesia, una novia, ¿verdad? Vamos para una boda, las bodas del Cordero, las bodas de Cristo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y quizás tú me vas a decir, Brenda, pero nuestro ministerio es un ministerio de restauración, un ministerio, ¿verdad? De restauración matrimonial, personal también y familiar, pero matrimonial, la mayoría de nosotras, todas entramos quizás por esto. Pero mientras yo meditaba y hablaba con el Señor, es tiempo de nosotras saber quiénes somos verdaderamente en el Señor. Parte de nuestra identidad en Cristo, muchas veces se habla, ¿verdad? En esta restauración personal se habla de lo que es la paternidad. Hay muchas mujeres que carecen, ¿verdad?, de esto de la paternidad, y esto se habla mucho, pues porque no tuvieron sus padres con ellas o por diferentes razones y necesitan encontrar esa paternidad. Y eso se trabaja, ¿verdad?, a través de la palabra, y eso se trabaja. Pero yo meditaba y el Señor me decía, no es solamente la paternidad, porque debemos ver a nuestro Dios como nuestro Padre, Él es nuestro Padre, pero nosotros tenemos que ver a Jesús como nuestro novio, nuestro futuro esposo. Así que el Señor me hablaba a mí, a Brenda, profundo sobre este tema, porque en mi caso, y créame que voy a llegar al tema de lo que vamos a hablar, en mi caso, yo no tenía un problema de paternidad, porque por la gracia del Señor tuve un padre, yo digo, el mejor del mundo,
cada una, ¿verdad?, va a decir eso de su papá, lo más seguro, las que han tenido buena relación con él, con su padre. Pero yo siempre digo, mi papá era el mejor del mundo, lo respeté toda la vida, partió con el Señor y yo sé que se fue orgulloso de quien yo era. Fui buena hija, él fue excelente padre. Así que yo no tengo ese problema de paternidad porque me sentí cerca lo que era un padre y reconozco a Dios como padre. Pero mientras Dios pregaba y trabajaba conmigo, me enseñaba y me decía, ok, me has reconocido como padre, y ¿cómo tú reconoces, cómo somos los hijos con los padres? Pues el padre es la ley. El padre es la ley, lo que dice el padre en la casa, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor me hablaba y me hacía entender a través de los años, tú sabes, me reconoces como padre, sigue los estatutos bíblicos, tratas de ser, claro, obviamente no estamos hablando de perfección, pero el Señor me hacía sentir, me ves como padre y no hay problema en esa área, pero me ves como tu amado, me ves como tu novio, tu futuro esposo. Y eso me chocó, porque ahí el Señor comenzó a hablarme sobre una intimidad, sobre tantas cosas, y yo dije, wow, estaré yo viendo al Señor como Él quiere que lo vea. Estaré yo viéndolo como mi novio, como mi futuro esposo. Estaré haciendo lo que una novia hace, ¿verdad? Y que más adelante esposa. Esa intimidad que habla Cantares, ¿verdad? Que habla del noviazgo antes y todo eso. Estaré yo al nivel que tengo que estar como hija excelente, pero esa intimidad con Dios, con Jesús en este caso, aunque sabemos que es uno, es como esa intimidad con mi novio, con el que va a ser mi esposo, con mi amado. Y eso me chocó. Entonces, eso uniéndolo con lo que mi abuela me decía, Cristo viene a buscar a su novia, a su iglesia, vestida de blanco, sin mancha y sin arruga. Y eso lleva meses y meses en mi cabeza y he puesto algo junto que el Señor me ha mostrado a través de la palabra y eso es lo que nosotras vamos a empezar a estudiar. Y tú me vas a decir que en eso me quedé ahorita. Esto es de matrimonio. Si nosotras no estamos completas como tenemos que estar y si no sabemos amar e intimar con nuestro Dios, ¿cómo vamos a estar bien en nuestras casas? Yo creo que el Señor quiere que veamos ese ángulo como mujeres, ¿verdad? El Señor, él quiere que veamos ese ángulo. Estamos bien con nuestra relación con nuestro amado. Sabemos ser novia. Sabemos ser esa que ama a su amado. Estamos haciendo lo que Él nos dice. Esto es algo profundo. A mí me hizo pensar e indagar. Y puse junto un estudio, es bastante largo, hoy no lo vamos a hacer todo, claro que no, pero sí puse un estudio largo, pero lleno de palabras, lleno con base bíblica, donde el Señor me guió a entender quién es esta novia, la paloma, la perfecta, la que está vestida de blanco, sin mancha y sin arruga, que yo vengo a buscar. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Con esa introducción. Ahí le digo de dónde salió este tema y lo estaba debatiendo porque yo quería hablarles de otra cosa, de restauración, de otra cosa, pero no fue hasta el día de hoy que el Señor me confirmó la palabra. No, necesito que me hables de esto. Así que vamos a nosotras a ponernos bajo este tema y vamos a nosotras a examinar. No es para examinar a otra, a mi vecina, a mi amiga, no, a nosotras mismas, si estamos siendo la que Dios quiere que nosotros seamos, la iglesia que Dios quiere que seamos, esa novia. Y para poder entender esto le va a sonar un poquito raro, pero sígame con la palabra y le pido por favor que tenga su Biblia a la mano y tenga por lo menos un papelito y un bolígrafo y usted anote lo que cuando yo digo una cita, usted la anota y después usted sigue estudiándola. Si se queda con una pregunta, la puede escribir o me puede hablar al privado y podemos seguir hablando. Pero esto es profundo y vamos a necesitar la palabra. Amén. Así que yo quiero empezar con la base o el texto base que tomé para este estudio. Está en Mateo 13, del 34 al 35, el cual dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso está en Mateo
13, 34 y 35, y quizás estás pensando, se volvió loca. ¿Qué tienen que ver las parábolas con todo lo que ella dijo de la novia y de todo esto? Vamos a ver, y le va a hacer sentido como me hizo a mí. Vuelvo y le digo, esto fue algo como si un velo se me quitara de los ojos mientras leía la escritura y el Señor me hablaba y me enseñaba cómo debo ser, cómo debemos ser. Y vamos a seguir. Mira, Marcos 4:13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les leí eso de Mateo que habla ahí, que dice que Jesús vendría y hablaría por parábolas, porque de esa manera él iba a declarar cosas escondidas que estaban desde la fundación del mundo. Quiere decir que la parábola es un lenguaje, era un lenguaje que Jesús utilizaba para decir misterios, para decirnos a nosotros misterios. A nosotros que no estábamos ahí, a los discípulos obviamente, pero si ustedes se recuerdan y saben que la palabra lo dice, él daba las parábolas y la gente no la entendía. Venían los discípulos y los más cercanos a preguntarle, ¿qué tú quisiste decir con eso? Entonces él daba lo que las parábolas querían decir, porque era en clave. Me recuerda a mi niñez, ¿verdad? Allá en Puerto Rico, que había un lenguaje que le decían la jeringosa, y mi mamá y sus hermanas, mi abuela y sus hermanas, o sea, mi tía y mi mamá hablaban ese idioma. No era un idioma, era que ponían la sílaba chi antes de la palabra. Si es amor, pues decían chi-a, chimor. Así. Entonces lo hablaban rápido y era para engañarnos, para ellas hablar sus cosas y que nosotros los muchachos, los pequeños, no escucháramos lo que ellos estaban hablando. Y lo hablaban rápido y era como un lenguaje en clave. Claro, nosotros siempre lo aprendimos y como quiera nos enterábamos de todo lo que ellos hablaban. Pero mientras estudiaba esto me acordaba de eso porque yo decía, ok, era un lenguaje que el Señor trajo como para que ellos no lo vieran, porque dice la palabra, era porque ellos tenían que tener ese velo para que se cumplieran las escrituras, para que ellos no, porque si entendían las parábolas se convertían y no lo iban a crucificar. Ese era el motivo. Pero entonces esas parábolas tenían que estar ahí para nosotros entender los misterios del reino. O sea, esto es algo que es profundo. Vuelvo y le digo, Marcos 4:13, aquí cuando Jesús le dijo y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Él acababa de dar una. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Quiere decir que esa parábola que él acabó de dar es la clave de las demás parábolas. Si entendemos eso, lo que Jesús le dijo ahí, esta parábola, yo diría, es la parábola madre. Si entendemos esa, vamos a entender las demás, la llave, la que abre el entendimiento para las demás. Si no entendemos esas, no entendemos las próximas. Entonces, cuando leemos este versículo, decimos, ¿cuál es la parábola? Vamos a ver qué dice ahí, qué es lo que dice esta parábola que es tan importante, que abre, ¿verdad?, los misterios del resto de las parábolas para nosotros poder ahora entender el reino. O sea, esto es profundo. ¿Cuál es la parábola clave que descifra todas las demás? La parábola del sembrador. Sí, la parábola del sembrador. Yo también, cuando estudiaba esto, yo decía, pero yo me la sé, eso desde pequeña, desde niña, la hicimos hasta en drama, yo me sé esa parábola, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay que yo no vi? ¿Qué hay en esa parábola que Jesús hace el hincapié de que es tan importante entenderla para poder entender los misterios del reino y que si no la entiendo a ella, no voy a entender las demás? O sea, esto es algo que debe abrir tu curiosidad y debe abrir tu Biblia y tus papeles porque vamos a meternos aquí a las profundidades de lo que Dios quiere decirnos. Vamos a entrar directo. La parábola del sembrador. Esta es la que vamos a hacer hoy. Es la única que vamos a hablar hoy porque es profunda. Es la llave. Una vez entendamos esta, créanme, que una vez tú entiendas esta como la tienes que entender, cuando lees las demás parábolas, todas te caen justamente como deben caer. Es sumamente importante entenderla. Vamos a ver, dice aquí, oí, esto está en Marcos 4, 3 al 9. Voy a leer este pedazo. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30,
a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros entendemos, ¿verdad? Porque luego él le explica a ellos, el sembrador es Cristo, el sembrador es Cristo y la semilla es la palabra. El sembrador sale a sembrar y una parte cae donde en el camino, otra parte cae en pedregales, otra en espinos y otra en buena tierra. Si estás anotando, yo te pido que tú anotes 4 niveles, 4 niveles. O sea, la semilla fue esparcida y cayó en 4 sitios diferentes. Anota que son 4 niveles. Y tú me vas a decir, Brenda, ¿4 niveles de qué? Cuando mi abuelita me hablaba de esa iglesia, esa novia, yo le preguntaba a abuela y yo le decía, abuela, la novia vestida de blanco, sin mancha y sin arruga, pues esa es la que acepta a Cristo. Pero había algo más profundo que aceptar a Cristo. Obviamente hay que aceptar a Cristo, arrepentirnos, aceptar a Cristo, Él es el único camino al Padre. Pero había algo más, porque si nos vamos a las iglesias del Apocalipsis y vemos la de la Odisea, podemos ver que a esa iglesia se le dijo, ¿verdad? Había un problema con ella y a ella se le dijo, tú dices que eres rica y te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y luego le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y sabemos que después que le aconseja todo esto, dice, porque, y antes de aconsejarle esto, le había dicho, porque si sigues tibia, te voy a vomitar de mi boca. O sea, era iglesia, pero no estaba vestida como tenía que estar vestida. O sea, me hace entender que hay iglesia, ¿verdad? Por eso es que muchas veces nosotros vamos a la iglesia y tú dices, pero ¿cómo ese hermano lleva ahí 30 y 40 años y es el mismo? Nunca ha hecho nada, nunca, tú no ves nada, él no le habla a nadie, él no le saluda a nadie. No hay fruto de algo más. Entonces tú ves diferentes hermanos. Yo me acuerdo, mi papá era pastor y desde pequeña yo me acuerdo que yo me hice en la mente el cristiano perfecto. Yo decía, yo quiero ser intercesora como la hermana Juana. Yo quiero ser que sana a los enfermos como el hermano Pedro. Yo quiero tener el servicio de la hermana María. Y yo tomaba lo bueno de cada hermano y hice este cristiano perfecto y lo que me trajo fue problemas porque después yo siempre nunca daba la talla. Nunca daba la talla, entonces decía, no, si yo no puedo ser ese cristiano perfecto que busca a Dios, pues mejor no. Y me tomó tiempo, ¿verdad?, entender que no es así, que aunque tratamos, no es así, no lo vamos a tener todo. Tenemos que depender de Cristo en nuestras vidas. Pero lo que le quiero decir es que uno ve la distinción dentro de la iglesia. Uno ve como los niveles dentro de la iglesia. Y Dios me libre a mí que decirte en este momento que es que juzguemos o que estamos juzgando o que aquel se va para el infierno. No, la salvación viene del Señor. Dios es el que da la salvación, no nosotros. Eso no es lo que yo te estoy hablando aquí. Yo te estoy hablando de los niveles y dónde estoy yo. Yo te estoy hablando de que hay niveles y yo necesito ser ese nivel que cayó en buena tierra, que dio fruto, porque esa es la novia, esa es la que va a estar vestida de blanca y la que se va a casar. Yo necesito estar en ese nivel, donde yo estoy y cómo yo voy a reconocer dónde estoy y cómo yo voy a hacer para cambiarme a donde debo estar. Ahora mira lo que dice Cantares 6, 8 y 9. Cantares 6, 8 y 9, porque yo te voy a hablar de estos 4 niveles que están indicados, yo te voy a hablar por la palabra. Mira lo que dice Cantares 6, 8 y 9. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Ahí hay 3, reinas, concubinas y doncellas. Más una, esta es la cuarta, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Mira cómo te habla aquí de 4 niveles donde te menciona a las reinas, a las concubinas, a las doncellas
y a la paloma mía, la perfecta mía, la escogida. Nuevamente los 4 niveles. Entonces, esto es, ¿verdad? En el libro de Cantares. El rey, las reinas, las concubinas y las doncellas, ¿con quién están? Con el rey. Las reinas son las que están con él, las concubinas son las que viven con él, pero no hay compromiso, y las doncellas son las vírgenes, las que en intimidad tienen con él, pero son de él, todas son de él, las reinas, las concubinas y las doncellas, pero la paloma mía, la perfecta, la escogida. Mira cómo te habla ahí de las 4. Y yo te diría, léete completo ese capítulo 6 de Cantares, anótalo y léelo tú en tu casa, porque si nos detenemos a completa profundidad, no saldríamos jamás. Yo solamente te quiero enseñar los 4 niveles. Cuando yo leía esto, yo decía, ahora entiendo, y yo me identificaba. Por mucho tiempo yo fui de esta manera, por mucho tiempo. Y más adelante vamos a hablar con detalle de los 4 de la parábola de sembrador. O sea, les voy a hablar. Vamos a entrar a eso ahora. Mira, las que cayeron en el camino tienden a ser como las vírgenes y las doncellas. Son las que están ahí, pero no tienen intimidad con el Señor, no buscan. Tú no has visto gente en la iglesia que va como por chequear, como digo yo, para que la gente vea que fui, van, pero no están comprometidos en nada. Tú no los ves que ni cantan, tú ves que se sientan allí, fueron y se fueron. Y son gente que van todo el tiempo, son domingueros ahí, van todo el tiempo, y tú dices, pero ¿qué es esto? Gente del camino, gente que no tiene una intimidad con Dios, que no buscan eso con el Señor, esa intimidad de que le hablaba ahorita, que el Señor pide de nosotros para ser esa perfecta. Y yo mientras estudiaba esto, yo decía, wow, yo por mucho tiempo era así. Yo iba a la iglesia por ir, y yo pensaba que de esa manera, pues ya, yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Mas, sin embargo, no, o sea, hay más, tengo que subir de nivel, tengo que cambiar de nivel, porque eso no es la iglesia perfecta. No estaba haciendo esa que mi abuela me decía. O sea, mi traje no estaba como tenía que estar, porque estaba haciendo del camino. También están los de Pedregales, esas son las concubinas. Mira, Pedregales cuando caía en la piedra, y entonces esa a veces retollan, ¿verdad? Cuando cae la semilla retolla y sale ahí la matita y sale, y qué lindo entre las piedras, pero viene un sol ahí y ya tú sabes que eso no hay profundidad, no hay raíces, no hay raíces. Entonces son las concubinas y las reinas entre espinos. O sea, estamos viendo las diferentes suelos y los diferentes niveles como iglesia, como novia dentro de la iglesia. Pero los que caen en buena tierra, somos la paloma, la perfecta. Yo me metí ahí. Desde que yo empecé a estudiar esto, yo dije, ese es mi nivel. Yo no sé si ahora mismo yo estoy ahí, pero yo lo voy a reclamar y yo necesito trabajar en mi vida y intimar contigo, aprender a intimar contigo para llegar a ese nivel de estar y ser esa paloma perfecta la que se casa contigo. Yo necesito eso. Así que quiero leerte también yo anoté aquí, te lo voy a leer para que lo tengas ahí si estás tomando nota. La del camino, la que no se compromete y vive de orilla. Cree en los principios de Dios, pero no lo vive, no los vive. Las aves le roban la palabra. Eso es que Dios, creíste algo hoy, mañana alguien te dijo algo y de momento, sí, no tienes como ese fundamento y esa base en la doctrina. Los de los pedregales son prematuros, no echan raíces, no se profundizan y el sol las quema. A la primera prueba mueren, sin raíces no aguantan nada. Concubinas, que esas son las concubinas. Las de entre espinos no dan fruto. La higuera son, como dicen en Puerto Rico, pintura y capota nada más. Por fuera se ven, pero no tienen, no dan ese fruto, como la higuera, que no daba el fruto. ¿Y qué hizo el Señor? No, tú tienes que dar fruto, ¿no? Pues entonces, ¿para qué te necesito si no vas a dar fruto? Y obviamente la buena tierra, esa echa raíces, esa espera, que no es prematura, y es la que da fruto. Esa es la paloma, esa es la perfecta, esos son los 4 niveles. Y tú me vas a decir, Brenda, pero no sé, explícame más esto de los 4 niveles y te voy a seguir llevando por la palabra. Algo que dice Cantares, que te dije que leyeras Cantares 6 completo, que me llamó la atención, está en Cantares 6:10, que dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Está hablando de la paloma, de la perfecta que estábamos hablando, pero me llamó la atención que
que la está describiendo y dice imponente como ejércitos en orden. Entonces, la perfecta tiene que andar en ese orden divino que Dios manda. Y ahorita le hablaba y le decía, ¿por qué le estoy hablando de esto? Yo quería hablarle de otra cosa, pero yo creo que el Señor quiere eso, que nos pongamos en orden. O sea, si queremos organizar nuestra casa y que ande en orden nuestro matrimonio y todo esto, tenemos que arreglar nuestra relación con el Señor. El Señor quiere que arreglemos nuestra relación con Él. En el libro de Osea, ¿verdad? Lo utilizamos mucho, que dice, te llevé al desierto para hablarte al corazón, para enamorarte nuevamente. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere volvernos a llevar a ese momento donde lo amamos a Él, donde está esa intimidad perfecta con Él. Y hablaba ahorita de eso. Bregamos y trabajamos lo de paternidad, pero tenemos que también saber que Él es nuestro novio y que nosotros, Él es nuestro amado y nosotros somos su amada. O sea, tenemos que trabajar en eso también. Y a veces nos enfocamos, y hablo por mí, en seguir sus normas, en seguir sus leyes, perfecta hija. Pero, y mi noviazgo con Él, y mi intimidad con Él. O sea, es algo que a mí me explotó la cabeza y me hizo pensar y meterme a las escrituras para ver, porque yo dije, yo necesito arreglar esto en mí. Estar en la iglesia no garantiza ser la novia de Cristo. Yo sé que eso quizás le va a chocar a alguien, porque se nos enseñó por mucho tiempo a la iglesia la novia de Cristo. Sí, la iglesia es la novia de Cristo. Sí, la iglesia es la novia de Cristo. Pero estar en la iglesia no garantiza que tú vas a ser la novia, porque están esos niveles dentro de la iglesia. Están esos niveles. Y vamos a seguir. No, dame el margen de la duda. Vamos, la Biblia dice que la verdad está en toda la palabra junta. O sea, no hagas conclusiones con lo que te estoy diciendo hasta aquí. Espera que terminemos todo el estudio para que hagas tus conclusiones, porque yo sé que algunas cosas van a sonar medias raras, pero yo necesito que tú me des la oportunidad de explicarte por la palabra lo que te quiero explicar. Estar en la iglesia no garantiza ser la novia de Cristo en ese sentido. Entre las 4 categorías hay que estar en la buena tierra y ser la paloma la perfecta, porque esa es la que Cristo escoge. Y te voy a adelantar algo, no lo vamos a estudiar hoy, pero hay una parábola más adelante que la vamos a estudiar, que habla y dice que Dios le estaba buscando una novia a su hijo. Y vamos a ver qué pasó ahí. ¿En qué yo me baso para decir que hay niveles dentro de la iglesia y que no toda se va a casar con Cristo? Así que dame break, como decimos, para explicarte todo esto y para que tú entiendas a través de la palabra como lo entendí yo. Ahora quiero enseñarte otro ejemplo. Me faltan 2, no es tan largo. 2 ejemplos más que te quiero enseñar de los 4 niveles, porque no quiero que pienses que me inventé esto. Esto se ve a través en la palabra. Vemos la sombra de esto y vemos, ¿verdad? Lo podemos ver en figura y podemos interpretarlo de esta manera porque así es que está claro. Vamos a verlo. Mira, Génesis 29, si tienes tu Biblia, Génesis 29, del 2 al 11, y esto es hablando de Jacob. Dice, y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, o sea, tomaban agua. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaba allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban y le daban queso tal de beber a las ovejas. Y volvía la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y le dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y escucha bien. Y he aquí su hija viene con las ovejas. O sea, habían 3 rebaños y viene su hija, la hija de Labán, con otro rebaño. 4. Dice, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y muevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, ahí está el cuarto, o sea, vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob
besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto es sumamente profundo, pero si te lo explico en arroz y habichuela, Jacob tipifica a Cristo. 4 rebaños. Y a Raquel, la del último rebaño, fue la que amó y besó. Él viene a buscar la perfecta. 3 rebaños no sabían tomar del agua y solo lo podían hacer de poco en poco cuando le destapaban la tapa. Si se fijaron, eso fue lo que leí. Le abrían la tapa, ellas bebían un poquito y volvían a cerrar. Estas son las reinas, las concubinas y las vírgenes, que de pocos a poco, de momentos nada más con el Señor. Me hace recordar un mensaje que Vilmari me pasó hace mucho tiempo atrás de lo que era el altar, ¿verdad? El altar y que Dios quiere morar en nosotros, que predicó Virginia Brito. Porque hay gente así, hay gente que solamente quieren que Dios venga un momentito y se vaya. Pero Dios quiere vivir y tabernaculizar en nosotros. Eso lo estudiamos en la clase anterior. Dios quiere ese compromiso, intimar con nosotros. Entonces estos 3 bebían del pozo así, pero llegó Raquel y él quitó la tapa y ahí tomaron, que el agua siempre tipifica que el Espíritu Santo, cuando él abrió esa tapa, la perfecta que fue Raquel, ese ganado pudo, o esas ovejas pudieron tomar de esa agua del Espíritu Santo. Ahí se ve claro los 4 rebaños que hicieron uno hasta el final. Eran 3 y llegó luego el de ella. Estamos viendo los 4 niveles de la iglesia y vemos la distinción, como 3 siempre andan juntos o de una misma manera, pero una se distingue. Una es la paloma, una es la perfecta, la que nosotros tenemos que ser. Ahora, y el último ejemplo que le quiero dar, y dejamos la clase hasta aquí para luego la semana que viene profundizar más en las demás parábolas, para hablar de estos 4 niveles de la iglesia, está, ¿verdad? En segunda de Daniel, en Daniel, que habla de Daniel y los 3 jóvenes hebreos. 3 jóvenes hebreos y Daniel, son 4. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esto está en Daniel 1, del 6 al 8. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Beltasar y a Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. A los 4 le ponen un nombre ahí en Babilonia, pero Daniel siempre se quedó Daniel y los otros 3 los conocemos por Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se conformaron a donde fueron. Aunque el Señor puso gracia en ellos, podemos ver que la palabra dice ahí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. De los 4, Daniel, 1 no se contamina, los otros 3, los nombres podríamos decir que se contaminaron en ese sentido, aunque en esa parte no, porque ellos comieron de la comida que Daniel dijo. O sea, porque estamos hablando de que los 4 niveles son iglesia, pero una sobresale a las demás. Entonces tú me vas a decir, sí, pero los 3 jóvenes hebreos, ¿por qué Daniel no fue al foso de fuego? Fueron 3 nada más. Fueron los 3 jóvenes hebreos. Daniel no fue al pozo y fueron del mismo tiempo. Entonces vemos cómo está la distinción de los 4 divisiones o niveles de la iglesia y vemos, ¿verdad? Cómo siempre el que está solo, el uno, ¿verdad? Pues es el que busca no contaminarse. Uno es como las de Raquel, que fueron las que hicieron que Jacob abriera el pozo y bebieran, luego la besó. O sea, esa una es la perfecta, es la paloma, es la semilla que cae en buena tierra, que da fruto al 100 por 1. Así que yo espero, ¿verdad?, haberle podido explicar esto de los 4 niveles, que es lo que la parábola que Jesús le dijo a ellos. Si no entendemos si no entienden esta, no van a entender las demás. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos eso para nosotros mismos ver dónde estamos. Para nosotros mismos decir, espérate, ¿dónde yo estoy? Dentro de la iglesia de Cristo, ¿dónde yo estoy? Porque depende de los frutos que yo esté dando, depende de cómo yo esté, es lo que dice cuál soy yo. Si soy reina, concubina
doncella o paloma, la perfecta. Entonces yo te voy a dejar con eso, ¿verdad? En esta clase, con estas 4 divisiones, ya dimos esa primera. Créeme que cuando vengamos la semana que viene y hablemos de las otras parábolas, vas a ver cosas que no habías visto antes cuando estudiabas las parábolas. Las vas a ver un poquito más claro y vamos a entender muchas cosas y vamos a ver cuál es esa iglesia que Cristo viene a buscar. Y vamos a ver si estamos ahí y qué debemos hacer para llegar a ser esa perfecta. Porque créeme que desde que comencé a estudiar esto, entendí que tengo que trabajar en esta parte para estar donde Dios quiere que yo esté. Basta de estar conforme, de ser conforme. La próxima vez que tú te sientas conforme, acuérdate de lo que te dije hoy. Estás siendo de esa piedra que cayó, de esa semilla que cayó en el camino. Está siendo de la que prematura, que quiere florecer rápido sin echar raíces. Está siendo de la que el sol te quema. No, examínate, porque no podemos conformarnos. Tenemos que estar seguros donde estamos. Dios está buscando que estemos seguros quiénes somos. Esa identidad trae eso también. Repito nuevamente, no es solo la paternidad, porque Dios es nuestro Padre, pero Él es nuestro amado. Él es nuestro novio y nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Así que hasta aquí voy a dejar la clase, voy a hacer la oración para la grabación. Esta clase va a estar luego en YouTube. Las que están en la clase se pueden quedar y cuando termine de grabar, pues entonces podemos contestar las preguntas, las puede ir escribiendo ahí en los mensajes. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en este momento nuevamente. Te doy gracias por este tiempo, por haberme permitido trazar esta palabra en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú sigas trabajando en sus corazones, en sus mentes, Señor, que tú pongas el deseo en ellas de continuar estudiando allá en su casa, indagando en este tema que acabamos de hablar, Señor, para que tú las ayudes a ellas y me ayudes a mí a seguir entendiendo cada día más cómo es que tú quieres que nosotros estemos contigo. Yo te pido, Padre, que tú nos bendigas. Hay alguna que tiene una necesidad, Señor, que tú la suplas en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén.